Brecha salarial. Antes de empezar a explayarnos en este concepto, tenemos que recordar algunas cosas claves. Por ejemplo, lo que ocurre dentro de una sociedad o de una nación. Un Estado debe conocer la economía por la que está pasando un país o una región. Para saber esto, los estados usan distintas técnicas. Una de estas es la contabilidad nacional. Esta se basa en medir el sistema económico del país mediante cuentas que se realizan en un determinado periodo de tiempo, y estas buscan analizar la economía y sacar conclusiones de esta. Así, dentro de todos los gastos que se realizan, uno, y del que vamos a hablar hoy, va a ser, por ejemplo, el salario. Para empezar a analizarlo, vamos a posicionarnos en una situación hipotética. En esta situación, la retribución salarial se la van a dar a un hombre. Este hombre va a ganar 100 pesos por hora. Se van a empezar a notar una diferencia, y es que una misma mujer en el mismo trabajo puede, en vez de ganar 100 pesos, ganar, por ejemplo, 80. Esta diferencia entre las retribuciones de los salarios se va a especificar con un porcentaje, y ese porcentaje es lo que se le conoce como brecha salarial, la diferencia entre las retribuciones de los hombres y mujeres. Esto es lo que pasa en nuestro país, Argentina. Y es que en la misma página del gobierno se especifica que durante el año 2020 esta diferencia salarial ha recorrido desde el 20,2% al 27% a favor del hombre. Para ejemplificarlo, podemos ponerlo de esta manera. Y es que mientras un hombre trabajador de una unidad productiva gana en salario bruto 51.203 pesos, una mujer trabajadora de una unidad productiva va a ganar en cambio 42.585 pesos. Esta diferencia es la brecha salarial, y es lo que ocurre en Argentina. Pero, ¿cómo se va a estudiar la brecha salarial? Así, se pueden encontrar dos enfoques a la hora de estudiarlo. El primero es la diferencia salarial ajustada, y el segundo es la diferencia salarial no ajustada. La diferencia salarial no ajustada va a medir la diferencia porcentual bruta en salario medio entre hombres y mujeres, pero no va a considerar características de orden socioeconómico o personales, por ejemplo, la edad, el nivel de educación, el puesto de trabajo, etc. Estudios que utilizan esto llegan, por ejemplo, a conclusiones donde se atribuye esta brecha salarial a que las mujeres optan por tener trabajos de media jornada con más frecuencia que los hombres, a la vez que trabajan en sectores con menos salario medio. Y en realidad esto de cierta manera es verdad. Por ejemplo, entre las ocupaciones laborales entre hombres y mujeres, se puede ver que hay un 27% de jefas, mientras que hay un 73% de jefes hombres. Lo mismo con trabajos de cuenta propia, donde las mujeres suelen ocupar un 37% y los hombres un 63%. Y en los trabajos asalariados, las mujeres suelen ocupar un 45%, mientras que los hombres un 55%. Continuando con más estadísticas, podemos ver que las mujeres se encuentran concentradas un 58,5% en 4 actividades específicas. El 29,5% de las mujeres están registradas y cubiertas en centros de administración pública, defensa y seguridad. El 13% está en servicios de hogares privados, que contratan servicios domésticos. El 12,4% está en la enseñanza y un 3,6% en salud humana y servicios sociales. Con estos números se podría llegar a la conclusión de que la mayor problemática es que las mujeres eligen trabajos con menor salario por naturaleza o trabajos que tienen jornadas más cortas. Pero aquí es cuando surge el estudio de la diferencia salarial ajustada. Y esta va a empezar con la pregunta de ¿por qué ocurre esto? Por ejemplo, ¿por qué ocurre que las mujeres se concentran casi en un 60% en estos 4 ámbitos, mientras que los hombres no lo hacen? ¿O por qué las mujeres trabajan en jornadas de menos tiempo y los hombres no lo hacen?
Así se van a empezar a tomar en cuenta otros factores que pueden afectar al final el salario. A partir de ahora voy a utilizar un documento oficial del CEP-XXI, que es el Centro de Estudios de la Producción de Argentina Gobierno. Hablando de por qué las mujeres ganan 24% menos por mes que los hombres, van a decir lo siguiente. Si bien parte de esta diferencia se explica por la menor cantidad de horas trabajadas, al tomar en cuenta solo el salario por hora en persona, con el mismo nivel educativo y la misma edad, las mujeres ganan 14% menos. Esto quiere decir que incluso poniendo a las mujeres y a los hombres en exactamente las mismas condiciones de tiempo, educación y capacidades, las mujeres terminan ganando un 14% menos. Y aunque la brecha se acorta, sigue siendo injusto. El estudio va a revelar, por ejemplo, que la brecha salarial se amplía con la edad. Dice que los resultados indican que el salario horario se maximiza en torno a los 52 años. El efecto marginal de un año de edad es siempre superior en varones que en mujeres en actitudes, tales que al final de la vida laboral activa, el varón acumula una ventaja salarial de casi el 10% sobre una mujer con idénticos atributos productivos, solo como consecuencia de la diferencia en prima por edades entre géneros. Otro componente que va a aumentar la brecha salarial va a ser la cantidad de horas remuneradas entre la semana. Por ejemplo, dice que las mujeres trabajan en promedio 30 horas a la semana en tareas remuneradas, mientras que los varones hacen aproximadamente 40 horas. Pero esta diferencia tiene una explicación, y es que las mujeres se dedican mayormente a las tareas dentro del hogar, y es uno de los factores que agrava aún más la diferencia de salarios mensuales entre géneros. Esta falta de tiempo no solo va a hacer eso, sino que va a traer otras consecuencias. Por ejemplo, va a afectar las perspectivas de una carrera laboral ascendente. Este concepto se lo llama techo de cristal y está vinculado a la inserción femenina limitada en el mercado de trabajo a causa de que ésta se debe dedicar mayor tiempo en el cuidado del hogar, mientras que un hombre tiene mayor tiempo para dedicarse totalmente en su carrera. Esto mismo de los tiempos y del hogar puede también llevarse a la maternidad, porque los esquemas de licencias paternales van a estar casi centrados exclusivamente en la mujer. Esto quiere decir que después, los meses posteriores del nacimiento de los hijos, las mujeres van a tener mucha mayor reducción de su dedicación laboral que el hombre. Y esto porque el cuidado de los niños se encuentra fuertemente feminizado. Así que mientras que un hombre puede llegar a tener solamente días o semanas para pasar tiempo con su hijo recién nacido, las mujeres van a pasar meses, donde no van a poder trabajar y va a aumentar este techo de cristal. Otro punto es la educación. Y es que este mismo documento dice que mientras un 45% de las mujeres en el mercado laboral posee estudios terciarios, completos o incompletos, un 30% de los hombres obtiene este mismo nivel de estudios. Y aunque esto parece poco, en realidad, cuando se lo pone en una perspectiva donde se analiza la composición por calificación del puesto, se va a observar que casi el 30% de las mujeres está insertada en puestos no calificados o puestos inferiores a los niveles que ellas pueden dar, mientras que esta proporción es solamente del 15% de los varones. Otro punto también es la feminización del trabajo y de áreas. Y es que a las mujeres les es menos accesible acceder a ciertos puestos de trabajo, ya que los ingresos del hogar están totalmente feminizados. Esta explicación puede ser una a la de por qué tantas mujeres trabajan como caseras o en trabajos de cuidado, ya que no es accesible trabajar en otros puestos de empleo que requieran otras capacidades. Así la lista continúa. En conclusión, sea la manera en la que se estudie esta brecha salarial, se encuentra una diferencia y una discriminación muy grande que debe ser tratada.
Este descontento por las brechas salariales se da a entender en frases que dejaron mis compañeros en sus reflexiones. Por ejemplo, en mi opinión, me parece muy decepcionante que en 2021 siga existiendo esta gran discriminación hacia las mujeres y que no podamos tener los mismos derechos que los hombres. Otro dice: en los últimos 5 años se puso en evidencia la desigualdad económica que atraviesan las mujeres en el mundo, es decir, que por la misma tarea laboral cobraran un sueldo menor que los hombres. A las mujeres profesionales les cuesta más llegar a los puestos jerárquicos. Y una reflexión más dice: yo pienso que no tendría que existir la diferencia salarial, tendríamos que tener los mismos beneficios que los hombres, trabajar más, hacer más horas, ganar más. No porque tengamos un hijo o estemos embarazadas nos tienen que reducir el salario o nos tienen que cortar las horas de trabajo. Yo pienso que tenemos que cambiar eso. Ahora yo voy a dejar mi propia reflexión, y es que a pesar de que la brecha salarial es verdad y existe y que nos afecta a todas las mujeres, creo que es positivo pensar que esto es algo que se puede cambiar, al igual que todas las injusticias que han existido en la sociedad a lo largo de toda la historia. Programas como Registradas está buscando justamente que las mujeres que trabajan en tareas de cuidado o en casas privadas puedan empezar a bancarizar sus labores y empezar a obtener ganancias. De esta manera se busca romper con este estereotipo del género femenino, sus trabajos y cómo la brecha sigue aumentando y por lo tanto también aumenta la pobreza femenina. Ya podemos ver un gran avance cuando podemos hablar de estos temas en la escuela y podemos aprender más en clases como ESI, por lo que yo considero que este cambio es posible y que podremos al fin romper en algún futuro o al menos disminuir aún más esta diferencia salarial que no es justa para las mujeres. Esperamos que el trabajo les haya gustado. Muchas gracias por ver y escuchar.